God, I think there's a problem with some of your designs. Jeffrey, the only problem is your lack of understanding. I'm God. My designs are perfect, okay? Perfect nightmares, maybe. What the hell are you talking about now? Well, take this one. Sharp teeth, razor-like claws. This thing is made for killing, God. Why would you design something like this if death isn't going to exist? Oh, I was just messing around, Jeffrey. That's not a final draft. And, this one? Yeah, he doesn't actually eat meat. You were saying? He just likes angel food. It's not just that, God. It's man himself. The digestive system, the immune system. I mean, all these things suggest that he can die. But how can he die if sin doesn't enter the world? It's almost like you based all your design decisions on sin. If I didn't know any better, I'd say that you need sin in order for your designs to even work. Don't be ridiculous, Jeffrey. He's not going to sin. I'll just tell him not to eat from the completely unnecessary tree of knowledge that I created. Hey, where is the tree of knowledge anyway? Don't worry, God, I took care of that. I put it way over here. No. I think it would be much more aesthetically pleasing in a more sensual location. What? Jeffrey, why the hell did you make the tree so damn tall? Well, I figured if the forbidden fruit was out of reach. What the hell is that stink? That's the forbidden fruit. I figured if I made it as unappealing as possible. There, much better. It smells like freshly baked cookies. God, honestly, I think my way is a lot better. I mean, it's like you want them to eat this fruit or something. What? Jeffrey, don't be ridiculous. Oh, I almost forgot the most important thing. What? The ultra-persuasive, malicious, sneaky serpent. Okay, remember, be full of fruit, be fruitful and multiply. Multiply? And, exactly how do we do that? Remember when we couldn't find a suitable animal for you to fuck, so I created Eve? Too fat. Too skinny. Hello, baby. No! Yeah? Sex. Have sex with Eve here, and in around 9 months, another human being will emerge from her vagina. Holy shit! That sounds like it'll feel really strange. Oh, don't worry. Childbirth isn't painful. Yet. One last thing. You can eat from any tree in the garden. Even that one over there? Yep. You can eat from every tree except one. Do not eat from the tree of knowledge, or you will die. Die? What does that mean? As long as you don't eat from this tree, you don't have to worry about it, kid. Okay, God, whatever you say. We promise we won't eat from this tree. Cool. I'm gonna take off now, so I'm not gonna see what you're doing, and you're gonna be on your own. Got it? You're not thinking about eating from this tree, are you? Oh, no, I would never. God said not to. Good. Don't. Everything goes to shit if you do. So that's what die means. Yeah, look, you guys got it pretty damn good. You don't have to do jack shit except prance around in the buff and fuck. But if you eat from this tree, that all ends. Capiche? Yeah, Serpent, we got it. We weren't going to eat from it anyway. God specifically told us not to eat from it right before he left us alone with it. I mean, it's not like he was using reverse psychology on us or anything. Okay, sorry. Have fun, you two.
Adam, I'm glad that you haven't eaten this forbidden fruit, Sure, God, no problem. even though it's really tasty. Actually, it was easy not to eat it. I gave up eating like 700 years ago. What? Why? Because shit is stinky, that's why. I figured it out. No eating means no shitting. What the hell do I even have to eat for anyway, right? Eat the fucking fruit! Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado del primer video, que era un abrebocas de lo que vamos a hablar hoy. Como bien saben, el objetivo de esta conferencia es hablar de cómo lo que nos han enseñado y sobre todo lo que ha sucedido últimamente con el advenimiento de la cantidad de evangélicos que hay en Colombia, nos quieren imponer a la Biblia como guía moral. Entonces, esta conferencia, que no es un debate, es algo muy importante que lo tengan en cuenta. Yo no voy a responder preguntas en medio de la conferencia, solo hasta el final, si nos alcanza el tiempo, ¿sí? Y recuerden que yo, pues, soy experto en la Biblia hasta cierto punto, porque la leí 3 veces, en diferentes versiones, la estudié por 8 años, y como me hice ateo, tuve que aprender aún más que lo que saben la mayoría de los religiosos, para poder saber por qué creía las babosadas que creía, ¿cierto? Entonces, pues obviamente habrá algunas preguntas que no podré responder, yo con mucho gusto las puedo anotar y miramos. Al final con mucho gusto podemos responder. Y por otro lado, recuerden que este es un sitio que usamos la Asociación de Ateos de Bogotá, pero es un lugar privado. Y por ende nos reservamos el derecho de admisión y permanencia. Si hay algún asunto que yo considere que esté atentando contra el sitio y con la persona que nos está prestando el sitio, me da pena, pero lo voy a retirar. Y paro la conferencia y se tiene que ir. Muy bien. La Asociación de Ateos de Bogotá hace este tipo de conferencias con una razón primordial. Yo particularmente, que soy víctima de una secta peligrosa como los Testigos de Jehová, que fui víctima, considero que es un deber moral denunciar lo que le enseñan a la gente, que es lo que hace que ponga en peligro su propia vida, en peligro la vida de otros, sobre todo los más cercanos, y cuando se inmiscuyen en política, nos pongan en peligro a nosotros o, en su defecto, simplemente violen nuestros derechos, ¿sí? Esa es la razón primordial por la que hacemos estas conferencias. Y como ellos quieren imponernos como guía moral a través de la política a la Biblia, vamos a mostrar por qué no es una buena idea hacer eso, ¿sí? Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el enfoque de esta conferencia? El enfoque no es un enfoque exético, ni basado en el contexto histórico, ni como lo tratan de meter con la teología, ya sea protestante o católica, porque yo no voy a hacer eso, ¿sí? Esta conferencia no tiene el objetivo de analizar todas las arandelas que le ponen
para tratar de explicar algún asunto en un texto bíblico. ¿Por qué? Porque es que ese es el punto de la trampa intelectual que ellos usan. Y por eso está esta imagen. ¿Qué pasa con la apología y la exética bíblica que utilizan los teólogos de la mayoría de las religiones? Que si suena bien, entonces es literal. Ah, Dios es amor, eso es muy bonito. Juan 1:5. ¿Sí? Pero si suena mal, no, es que usted lo está sacando del contexto. ¿Sí? Si contradice al conocimiento científico, no, eso es una metáfora. No es que se haya parado el sol, no, lo que pasa es que ahí estaban mostrando el poder de Dios, pero eso no, seguramente no pasó. O fue un eclipse, o alguna vaina le sacan a uno. Si suena horrible, que es lo que vamos a destacar en esta conferencia, matanzas, violaciones, esclavitud, conquista, Dios lo permitió y no eres nadie para juzgarlo. ¿Sí? Si son versículos contradictorios, es porque fue un error del traductor. Se supone que Dios era el que estaba guiando a los traductores, pero no, esto fue un problema del tipo que lo tradujo. ¿Sí? Y si son leyes absurdas, pues no se preocupe que cuando vino Jesús eso ya cambió. ¿Sí? Entonces, con eso, con estas armas del guerrero tonto, tratan de resolver cualquier problema. Pero como yo no me voy a ir por este lado, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo la Biblia no puede ser un libro de guía moral. Siguiente, por favor. Bien. Vamos a comparar entonces durante la conferencia la moral actual, la que tenemos la mayoría de los humanos, no importa la religión en que estemos, incluso si no somos religiosos, y la moral bíblica. Porque aunque no tengamos la misma religión, la mayoría sí compartimos ciertos valores, ¿sí? Hay temas espinosos que no compartimos y por eso todavía hay mucho debate. ¿Cuáles son los temas espinosos o calientes? El aborto, los derechos a la población LGBTI, la eutanasia, etc. Pero hay otros que en general, incluso los más fanáticos de los cristianos o de los musulmanes, aceptan. Hay algunos que no, pero en general sí. Por ejemplo, una de las cosas que la mayoría aceptan es que la democracia es la mejor alternativa que tenemos para gobierno. No una teocracia, no una dictadura, ¿sí? Excepto 2 o 3 países que hay en el mundo donde supuestamente está la teocracia y entonces el que dirige no es el presidente, sino como el papa, pues, que es, por ejemplo, Irán, ¿sí? Se reconoce el derecho a la libertad de expresión, la libertad de reunirse y la libertad religiosa. Ese es el derecho humano número 18, ¿sí? Entonces la mayoría de nosotros compartimos ese derecho. De hecho, hasta los religiosos lo utilizan para protegerse ellos mismos, ¿sí? Se condena absolutamente el genocidio. Después de que hicimos como raza de humanos, hicimos la barbaridad que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo genocidio, 2 tipos de genocidios hubo, de hecho. El más conocido por todos es el de judíos, pero el otro que también cometieron los japoneses fue el de los 20 millones de chinos que también los metieron en campos de concentración y los mataron terriblemente, ¿sí? Entonces, como llegamos a la conclusión como humanos de que eso es una cosa que no debe ser, entonces la mayoría compartimos de que eso no es correcto, ¿sí? La otra punto es, los individuos solo pueden ser castigados por sus propios crímenes y no pagarán actos de otros. Los crímenes de un individuo no deben ser transferibles o heredarse a otro individuo. Eso es otra cosa que todos tenemos claro en la mayoría de las sociedades modernas actuales. Usted no paga los pecados de su papá o de su hermano o de alguien cerca suyo. O un crimen, si usted mató a alguien, su papá no tiene que pagar por usted o su hijo. Se condena el asesinato de personas inocentes. O sea, nadie en la mayoría de los casos de las sociedades modernas aceptaría que otro venga y lo mate si usted no es parte de la guerra ni nada de eso, ¿sí? Eso es parte de los derechos humanos. Se condena la tortura. Eso es otro de los principios de los derechos humanos. Y se condena la violación como arma de guerra.
Estas son cosas que la mayoría de los religiosos, incluso los más fanáticos actuales, aceptan. Quizás habrán algunos extremos como los de Estado Islámico que no. Pero es que los del Estado Islámico hacen justamente lo que vamos a ver que muestra la Biblia. Siguiente, por favor. Bueno, antes de que sigamos. Entonces, por eso lo puse lo del feto ingeniero, ¿no? Porque es algo que es un tema candente. Y pues ese es uno de los argumentos tontos que usan los religiosos. Siguiente. Bueno, entonces el primer punto. Esto es un derecho humano. La libertad religiosa según la Biblia versus el derecho humano aceptado actualmente. El derecho humano actual, en el número 18, dice claramente que todos tenemos derecho a creer, y luego la Convención de las Naciones Unidas dice que también a no creer. O sea que nosotros los ateos estamos incluidos ahí. Creer lo que querramos, lo que nos venga en gana, entre comillas, si eso no afecta los derechos de otros. Y tenemos derecho a cambiar de creencia. Eso también es importante. ¿Por qué entonces lo que dicen los derechos humanos actuales con respecto a la Biblia es tan diferente? Entonces veamos esta foto. Esta en realidad es una pintura que hizo un pintor famoso en 1890, Holman Bible. Y ilustra lo que está diciendo Números 16:11. El relato bíblico ahí se resume en lo siguiente. El que era el papa, el duro, el que decía todo lo que se tenía que hacer era Moisés y su hermano Aarón. Pero llegaron unos personajes importantes dentro del pueblo de Israel, Corán y sus hijos, y los cuestionaron. Entonces Moisés, supuestamente guiado por Dios, le dijo: tráigalos, que se presenten delante de mí. Y se presentaron delante de Moisés, Aarón, junto a lo que era como el templo, que en esa época era como una tienda de campaña gigante donde estaba, pues supuestamente Dios. ¿Y qué hizo Dios? Abrió la tierra, así como se ve acá, y se los tragó vivos. Solo por cuestionar a Moisés y Aarón. O sea, que para Dios, usted no puede cuestionar ninguna cosa respecto a su religión. Y no puede cuestionar a los líderes de su iglesia. Y eso es justamente lo que hacen las sectas destructivas. Y eso es lo que hace, por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen dos cosas que deben seguir. Uno, la Biblia, y dos, una cosa que llama el cuerpo gobernante. Haga de cuenta Moisés y Aarón. Si usted lo cuestiona, lo expulsan. Y lo sacan de la secta y lo dejan sin comunicarse con sus papás, con sus hijos, con nadie. ¿Sí? Y eso hace también, por ejemplo, el Estado Islámico. Usted cuestiona al imán de turno y pues lo van matando. Es así de fácil. ¿Y por qué? Porque Dios es así. Recuerden que el Islam también acepta al Dios de Abraham y por ende acepta a Moisés como profeta. Siguiente, por favor. Otro ejemplo de la libertad religiosa según la Biblia y el derecho humano actual es lo que pasó con los profetas, lo pongo entre comillas porque nunca profetizaron nada, de Baal y el profeta de Jehová, Elías. El relato lo que dice es lo siguiente. Supuestamente los profetas de Baal, que estaban siendo respaldados por la reina de esa época que se llamaba Jezabel, pusieron como en reto al único profeta que había en ese momento, que era justo, el único bueno, el chévere, Elías, ¿sí? Y entonces Elías dijo: listo, yo les acepto el reto, entonces hagamos una cosa, amontonemos madera, traigan 2 vaquitas, 2 toros, matémoslos y pidámosle a su Dios, ustedes que son 400, pídanle que caiga fuego y prenda la ofrenda, porque en esa época quemaban como ofrenda a los dioses vaquitas y toritos, ¿sí? Y después yo hago lo mismo. Entonces ellos estuvieron como medio día rezándole a Baal y nada, que pasaba nada. Pues eso dice la Biblia, ¿no? Acordémonos que todo esto es mito. Y después él le dijo: bueno, ahora es mi turno. Échenle agua a esa vaina. Pero ¿cómo se le ocurre, Elías? Si no nos prendió a nosotros que estaba seco. No, es que yo sí creo que va a pasar. Y entonces, luego que le echaron agua, le pidió a Jehová
Y ahí sí cayó fuego del cielo, entonces todos quedaron, este sí es el verdadero profeta. Y entonces los que estaban mirando, Elías les dijo, atrapen a los profetas de Baal, y los mató a los 450, a filo de espada, por no creer en Jehová. Entonces, así suena muy bonito para el que cree, pero piense en las implicaciones de los derechos humanos. ¿Qué ocurriría si en nuestra sociedad actual algún loco se parara allí en Lourdes, ¿sí? Y dijera, no, es que el verdadero Dios es Alá. Y vengan ustedes, pastores evangélicos, y oremos, y el que le traiga fuego, sí. Y que todos estén alrededor, y por alguna razón le resulte la vaina, y entonces mate a todos los pastores evangélicos. Eso no sería aceptable de ninguna manera, ¿cierto? Entonces, lo que muestra la Biblia es que el Dios de la Biblia está en contra de nuestra moral actual. Y por eso no podría ser una guía moral. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Otro ejemplo de lo que dice la Biblia sobre la libertad religiosa y el derecho humano aceptado actualmente está en estos textos. Apocalipsis 21:8, Lucas 11:23, Lucas 12:4, Lucas 12:46 y Mateo 13:37 al 43. Porque podría alguien decir, ah, no, pero es que eso fue todo lo que hablábamos al principio, ¿no? Pero es que eso todo fue en el Antiguo Testamento, esos eran seguramente historias para que aprendiéramos a obedecer. Pero Jesús es bueno, Él sí es amor. Mentiras, porque la Biblia dice que cuando Jesús venga otra vez, Él nos condenará a todos al infierno por no creer en la versión de Él que debe ser. Y recuerden que hay como 10.000 versiones de Jesús según las religiones que hay actualmente. Entonces, ¿cuál creer? ¿La versión de los testigos de Jehová? ¿La de los pentecostales? ¿La de la casa sobre la roca? ¿Sí? Y el mismo Jesús lo dijo claramente, o usted está conmigo o está en contra mía. El que no coge conmigo, desparrama. El que no recoge conmigo. Y el que no tema a Dios, entonces pues lo mandarán al infierno. O sea que el Dios del Nuevo Testamento tampoco es que es, ay sí, tan lindo es amor y todo eso. También hay que temerle. De hecho, si usted mira cuando entra a las redes sociales y usted está apoyando a la comunidad LGBT, ¿sí? Usted va a encontrar que dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿sí? Y claro, pues no es que lo está condenando hasta el infierno. Y otro pedazo interesante es un relato que cuando uno lo lee le parece bonito, pero no, si lo lee con más minucia se da cuenta de que es terriblemente desastroso, ¿sí? Es el relato de Lucas 12:46. Ese relato es el que uno va a la iglesia, si usted fue católico o si fue evangélico, lo ponen que Jesús tenía unos esclavos y le dio unos talentos. Sí, a cada uno le dio unos talentos y que cada uno hizo cada cosa. Pero mire el primer punto, eran esclavos. La esclavitud se acabó hace más o menos 150 años. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer Jesús con los esclavos que no hagan lo correcto? Aquí dice, mire, cortará en pedazos a esclavos infieles. Entonces mire lo interesante, uno se queda solo con la parte bonita porque, ay sí, uno está cultivando los talentos, está haciendo algo bueno, pero no piensan que estaban hablando de esclavos y que cuál es el pago del esclavo que no hace lo que Jesús quiere. O sea, el derecho humano de usted decidir su vida. Y por último, la otra que es muy bonita es el trigo y la mala hierba. Como uno lo lee cuando escucha en la iglesia o cuando va al culto, pues el trigo y la mala hierba, uno no piensa en el significado que el mismo Jesús lo explicó, porque los apóstoles dijeron, pero usted ¿por qué habla así con parábolas? ¿Sí? Ojo, no estamos hablando de Y es igual a X al cuadrado, ¿no? Sino de relatos que trataban de explicar algo, ¿cierto? Entonces el punto es que Jesús mismo explica la metáfora, la parábola de la mala hierba, y él dice es que los ángeles son los que van a recoger, los buenos cristianos son el trigo, y la mala hierba son la gente mala. Los buenos van a ir con Dios y los malos se van a ir al infierno. O sea que
Por ende, para Jesús, si usted no se porta según los estándares de Él, usted se va a quemar vivo. ¿Está eso a favor del derecho humano de decidir usted qué quiere creer o no? Evidentemente no. Siguiente. Segundo punto en donde la mayoría de los religiosos están de acuerdo y la mayoría de los humanos en general están de acuerdo que no debemos hacer eso, el genocidio. El genocidio lo conocemos en general por lo que le pasó a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, que por el solo hecho de pertenecer a una raza o en su defecto creer en la religión judía, pero en general era más una cuestión de raza, pues Hitler los mandó a matar sistemáticamente. ¿Sí? La mayoría de nosotros estamos de acuerdo de que eso fue un horror, fue una cosa que no debía pasar, que nadie debe ser asesinado solo porque usted es de una raza. Es como que un loco ahorita viniera y dijera, no, pues todos los latinos tienen que morir porque son latinos, ¿sí? Entonces estaríamos jodidos todos nosotros acá, ¿sí? Pero Dios, el Dios de la Biblia, recordemos que los que estamos acá no creemos en ese Dios, estamos hablando de una idea, un concepto. El concepto de Dios que tienen en la Biblia, sí le parece bien el genocidio. Y hay varios ejemplos. El primer ejemplo que todos conocemos es el diluvio universal. A él no le pareció mal asesinar a millones de personas que vivían en ese momento, si es que existieron y si eso sucedió. Asumamos que Dios existe, asumamos que eso sí pasó. Piense en la implicación de eso. El otro ejemplo es Sodoma y Gomorra. También acabó con ciudades completas, con fuego y azufre. Los primogénitos de Egipto, que es la última plaga. Las naciones de la tierra prometida acabó con todos los que estaban ahora, o los que estaban en el momento en que llegaron los israelitas, los filisteos, amorreos, amalequitas. Y también destruyó a los enemigos de los israelitas, que fueron después. Por ejemplo, los de Babilonia y Nínive. Pero lo curioso es que también cometió genocidio hasta con su propio pueblo. Siguiente. Entonces vamos a ver cada uno así un poquito más detalladamente. El primer genocidio que relata la Biblia es el de Génesis. Esta es otra pintura que me pareció significativa porque muestra la desesperación de la gente si hubiera sucedido eso. Y recuerde que Dios destruyó a todo ser viviente, por lo menos lo que dice la Biblia, o sea que eso incluía a los animales mascota que había. Si usted tiene un perro y un gato y usted hubiera vivido en esa época, su perro se moría. Bueno, entonces ahora piense usted en el caso del diluvio de nuevo. Si Dios existe y ejecutó este genocidio, mató a todas las mascotas que había en ese momento. Mató a todos los animales terrestres. Si es que no murieron los acuáticos también, porque según la cantidad de agua que debió caer superaba el Everest, entonces evidentemente hasta las ballenas podían haber muerto. El sufrimiento solo de los animales. Ahora empiece a pensar, si Dios está en contra del aborto, ¿por qué mató a todas las millones las cientos de miles, si hubieran en esa época, de mujeres embarazadas, junto con sus fetos, ingenieros? ¿Y qué me dicen de los niños recién nacidos? De los bebés, de los niños pequeños. Todas esas personas asesinadas por Dios mismo, porque según Él no tenían salvación, no había nada que hacer con ellas. Solo no era el bueno. Y sus hijos que después iban a cometer incesto. Siguiente, por favor. El otro genocidio, el de Sodoma y Gomorra. De nuevo, dice la Biblia literalmente que cayó fuego del cielo, o sea, como si hubiera sido una bomba nuclear, y acabó con todo, incluido animales. Vamos a ver en la siguiente una pequeña comedia atea, como la que vieron al principio, sobre esto. ¿Sí? Look, Abraham, I wasn't sure if I should tell you this, but you're my homeboy, you know? I dig you.
you're the shiznit. I do for you, you do for me, and this whole humanity thing is gonna work out, I think. Capiche? I thank thee, Lord. No problemo, my man. Boy, what a shithole. What dost thou mean, Lord? I've heard Sodom is a pretty bad place. I'm sending a couple angels to check it out. I want to see if it's really as bad as they say. Wait, Jeffrey, not now. I thought you were omnipresent. That means you're already down there, in Sodom, and don't need to send angels to check it out. Besides, you're supposed to be omniscient anyway. You'd already You know. already know. Oh, that's really Really mature. mature. But But you... you... Surely God would not smite the good people along with the bad. Would thee really destroy the entire city without regard for the good people there? Surely not, Lord. Up. Look, Abe, if I find 50 good people in Sodom, I'll spare the place. Cool? But dost not the Lord Almighty already know if there are good Just people there? let it go, Abe. Though I am nothing but dirt before the Almighty God, please entertain another question. What if the number of good people falleth just 5 short of 50 people? Surely thou shalt not smite them all because of 5 people. Okay. If I find... Jeffrey, what's 50 minus 5? 45. If I find 45 good people there, I shall spare the city. But, Lord, what about only 40? Fine, if I find 40, I won't level the place. Cool? Okay. Please don't get pissed. What about 30? Fine, whatever. Well, as long as I've gone that far... Unbelievable, you hear this guy? What? What about 20? What if there's 20? Okay, for 20 people, I'll spare the place. Please don't get mad. Oh, come on! Just cut to the fucking chase already. Give him an inch and he takes a frickin' mile. What, did you honestly think the original Jew wouldn't know how to drive a hard bargain? Point taken. If only 10 good people can be found there? Fine! Even if 5 of them are used camel salesmen? Yeah, fine, whatever. Just shut the hell up already. What if only 1 good person can be found there, but he's a Siamese twin with a total douchebag? Son of a bitch! No, wait, God, stop. Just leave him alone. My lords, it is good you have visited. Thou art most welcome to stay at my crib for the night. Nah, we're good. We shall chill in the square for the night. Surely nothing bad would happen to us in Sodom Square. No, that's not actually the best idea, for thee might roll over in thy sleep, exposing thy buttocks to unwelcome penetration. My lords, I implore you, my place, slumber party. Very well. I guess we'll slumber at thy pad. Surely all the men from every part of the city are gonna want to rape those 2 visitors. Have some more angel food, why don't you? Delicious. Don't mind if I do. Hark! Look outside. Every man from every part of the city hath surrounded the house. Indeed, word tends to spread quickly around these parts. Yo, Lot, bring up those fine specimens of man meat who are in thy house. Every man in the city's feeling awfully rapey tonight. Rape. I am an anal explorer, and in thy abode resides uncharted anus. Friends, I don't want to do this. Angel sexuality is immoral. First, thou shalt start with the angel sex, and then just morph out from there. Before thou know it, thou shalt be having sex with other men, then children, then small woodland animals, possibly rocks and shrubbery. Imagine thy chafing. I have 2 fine-ass daughters with tig old biddies, who art still virgins, which is quite a remarkable feat in a city where everyone is supposed to be depraved. Look, I shall bring out my daughters, and I can gang rape them instead. My treat. This is the one guy you're gonna spare? Beautiful virgin females? Who the hell dost thou think thou art, hogging all those angelic anuses? Out of our way! I'm blind! Where's the door? I can't see!
me! How am I supposed to know where to stick my penis? Hey, that's my ear! Sorry. No. Wait. Do it again. Listen, Lot, you have any more family in the city? Just my sons-in-law who are to marry my daughters. Wait, the daughters you just offered up to be gang raped? Yes. Okay, let's get the sons-in-laws out of the city. Just my advice, don't mention the gang rape thing that almost happened. Yeah, this place is probably gonna have to be destroyed. Honestly, there are just far too many penises being placed into incorrect orifices for this place not to be burned to the ground, so that's gonna happen. Quick, follow me, lads! 2 angels came to Sodom to appraise the moral condition of the city when, coincidentally, every single man in the city showed up to rape them. Which you should obviously know about because you're men in the city, but for some reason you don't. Anyway, I offered up thy fiancés to be gang raped instead, but they were rejected in favor of angel booty. So the angels cast a blind spell on all the men in the city, and God is going to wipe this place off the map. But he's going to allow us to leave first. Pack your shit. They didn't buy it. Hurry! Just take thy wife and thy daughters and get the hell out of here before thou art fried with these poo perforators. You need to flee to the mountains. Do not look back. Seriously. Who dost thou think I look like? Flo Joe Baggins? I am but an old man and cannot make it all the way to the mountains. Allow me to flee to that little town next door instead. Very well, just hurry up. God cannot destroy this place until thy make it to safety. Yes, it's not as if an omnipotent being can protect thee. And believe me, God cannot wait to destroy these blind booty bangers. Okay, God. Lot and his family are safe. Finally, time for some good old-fashioned genocide. God, why genocide? I mean, you did the same damn thing with the flood, but that didn't solve the problem of evil either. Don't be ridiculous, Jeffrey. That was water. I'll use fire this time. Maybe you should think this through. I mean, there's gotta be more people down there worth saving besides Lot. Like who, Jeffrey? You saw how all the men in the city wanted to rape my angels. Not all the men in the city, like Lot's sons-in-law. Besides, there's other people in the cities besides men. What about all the women and children? Women and children? Yeah, like mothers, grandmothers, toddlers, little girls, boys, babies. Babies? Well... I done told that bitch not to look back, didn't I? Could you please pass some of your mother? Thank you. God, my oldest daughter did glance at the city for a moment, I noticed, and, this could use a little oregano, you know what I'm saying? This place, sucks. Yeah, how shall we bear children? Because that's all women are good for, right? And there's no one here to fuck. Shh! Daddy might hear. Wait, I know. Let's fuck Daddy. Oh, come on. He would never. Unless the writer of this story can invent a convoluted, unrealistic contrivance that would allow Daddy to retain his righteousness. I know. We shall get him so drunk that he passes out, and then he won't know he's fucking us. Yeah, but he's so old, and we're virgins. Won't it be difficult for him to... Well, that's actually the least of thy problems, because drinking that much alcohol dilates the blood vessels in the penis, making it impossible to sustain an erection anyway, especially if he doesn't even know that he's having sex. And the older the man, the less alcohol it takes to cause this effect. So this plan is actually really, really stupid. Oh, so I guess it won't work then. No, it'll work. The writer of this story doesn't know anything about vasodilation. Oh, cool! So you do him the first night, then tomorrow night we'll get him drunk again, and then it'll be my turn. He totally won't suspect a thing. At least until we're both totally rockin' matching baby bumps. Well, he probably wouldn't knock both of us up on the first try, unless we're simultaneously ovulating. Oh, so I guess it won't work after all. No, actually, we'll get knocked up immediately. You know, the writer of the story doesn't seem that bright. Yep, we shall be one big happy family. Abe,
I'd like to introduce you to the family you convinced me to save. Oh, very good. This is Moab and Ben. Hello there, kids. This is their father, Lot, the only righteous man in Sodom and Gomorrah. Pleased to meet thee, Lot. Oh, and this is their grandfather, Lot, the only righteous man in Sodom and Gomorrah. Oh, pleased to meet you. Daddy tried to have us gang raped. Haha, yeah, I did.